Hola amigos de T-Vial, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Como siempre estamos felices de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, seguro ya se los habrán comentado nuestros compañeros de T-Vial que se encuentran con los alumnos del primer año de secundaria del Colegio Sorana de Los Ángeles. Les pido que estén muy atentos y vamos a hablar un tema importante que es comportamiento adecuado de los usuarios de la vía. Para eso estoy acompañada con el magíster ingeniero Pablo Félix Luciani, que es docente e investigador de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Nos va a explicar un poco detalladamente estos términos que son tan importantes. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de volver a visitarlos. Para todos, ¿quiénes son los usuarios de las vías? Quizás los alumnos de primer año se preguntarán quiénes son estos usuarios que aparecen en el Reglamento Nacional de Tránsito. Justo estamos viendo en imágenes la foto de todos los alumnos atentos. Invitarlos también que si tienen algún tipo de duda mientras vamos explicando, ¿no? Quizás se quieren preguntar algo, se pueden acercar a nuestros compañeros y gustosamente nosotros estamos acá para poder ayudarlos. Habíamos dicho que íbamos a hablar del comportamiento adecuado de los usuarios de las vías, pero queríamos saber quiénes son los usuarios de las vías. Bueno, en primer lugar, reconocer lo que es el tema de la infraestructura vial, el espacio público. Los usuarios, de hecho, que somos todos los que formamos, por ejemplo, parte de la población. Tenemos, por ejemplo, a personas con movilidad reducida, que son madres gestantes, ancianos, tenemos a niños, ¿no? Que son personas que deberían tener más cuidado en las vías, ¿no? También tenemos adolescentes, personas adultas, tenemos a los pasajeros que hacen uso de los vehículos de transporte público, también los conductores, ¿no? O sea, no podemos también ignorarlos a ellos. Siempre, todo lo que forma la persona humana que hace uso de la vía pública y de la infraestructura vial es usuario de la vía, ¿no? Bueno, entonces, en palabras más sencillas, es que los usuarios de las vías son las personas que quizás utilizamos cuando vamos a la calle o cuando vamos a los colegios, ¿no? Desde nuestro hogar vamos caminando y son los peatones. Cuando tomamos un carro, quizás también. Cuando vamos también a nuestro centro educativo, quizás a algún centro comercial, ya somos pasajeros, ellos también son los usuarios de las vías. Exacto. Y también los incluimos a los conductores. Conductores también, ¿no? Hasta también podemos mencionar a los policías, ¿no? Porque ellos también están trabajando en la vía pública. La verdad, yo admiro bastante el trabajo de la policía porque en lo que es gestión de tránsito, cuando queremos hacer, por ejemplo, vemos en la Municipalidad de Lima el tema de la sincronización semafórica y tenemos que apagar los semáforos, ¿no? En ese momento, si todos los semáforos se apagan, va a haber un colapso total, ¿no? Entonces la policía también viene y pone orden porque la policía infunde respeto, ¿no? También es usuario de la vía, ¿no? Es autoridad, pero también es usuario. En sí, todos, los ciclistas, las personas ancianos, personas con silla de ruedas, todas las personas somos usuarios de la vía y la vía tiene que ser adecuada también para todos, accesible para todos. Y quiero invitarlos a los alumnos a que estén muy atentos porque van a tener una evaluación, nuestros amigos les van a hacer unas pequeñas preguntas, en especial a las personas que están adelante sentadas. Justo veíamos en imagen a una chica que estaba inclinada, quizás atendiendo. Justo ahí nos están mostrando nuestros amigos de producción que todos los alumnos por favor estén atentos porque va a haber una posterior prueba, así que presten atención a este tema tan importante para que puedan compartirlo no solo con sus compañeros, no solo con sus amigos de otros grados quizás, sino también con sus familiares, porque si bien este tema no es muy tocado, no muchas personas hablan sobre esto, es importante que ustedes sepan los conceptos básicos. Por eso estábamos hablando acerca de los usuarios de las vías. También nos había explicado el especialista acerca de la infraestructura vial. ¿Cómo debería de ser el comportamiento de estos usuarios de las vías, por ejemplo, al momento de dirigirse a su centro educativo? Bueno, primero, si son niños, ¿no?
tienen que ir acompañados de sus padres porque existe un riesgo inminente de que de repente lo pueda atropellar un vehículo, ¿no? De repente cruzan intempestivamente, deben respetar, por ejemplo, los cruceros peatonales, ¿no? Tener cuidado con el tema de las rampas. Yo de repente podría hablar de una parte más técnica, ¿no? Como de repente hablo en la universidad, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, haciendo un poco más técnico, que toda ciudad tiene un plan de desarrollo urbano, ¿no? Menciona, por ejemplo, este libro que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, y es muy importante, por ejemplo, en el tema de infraestructura vial, que tenemos, por ejemplo, una ciudad que es industrial, ¿no? O de repente que es chacras y después tiene que sanearse para que pueda cambiar su zonificación a comercial, residencial, ¿no? Y en eso implica en la zonificación, por ejemplo, en el caso del diseño de las veredas, ¿no? Entonces, claro, quizás los alumnos se preguntan cómo son diseñadas las pistas, las veredas, las intersecciones, porque muchas veces vemos mucho tráfico, entonces dijimos, siempre nos preguntamos, ¿estará bien hecho esto? ¿Ha habido un estudio previo? ¿Podría explicarnos un poco de eso para que los alumnos tengan un concepto más general acerca de estos temas? Correcto. Por ejemplo, en el Callao, ¿no? Acá en particular en el Callao observamos de que existen muchos camiones, ¿no? ¿Por qué existen muchos camiones? Porque estas avenidas, por ejemplo, Venezuela, Colonial, Argentina, ha sido con zonificación industrial, ¿no? Y conforme van pasando estos años, se ha convertido en zonificación ya residencial y comercial, porque se están construyendo conjuntos habitacionales. Ahora, en el tema de movilidad urbana, es muy importante el tema de infraestructura vial y también las obras de infraestructura civil. O sea, estamos hablando de edificaciones. Si hablamos, por ejemplo, de edificios, conjuntos habitacionales, donde va a vivir mucha gente en un área más pequeña, entonces también es necesario que hayan centros comerciales. Entonces, vemos, si se construyen edificios, ¿no? Está cambiando la zonificación de lo que es, por ejemplo, el Callao, ¿no? Entonces, por ende, va a haber mayor cantidad de usuarios de la vía. Y como va a haber mayor cantidad de usuarios de la vía, entonces también tiene que hacerse veredas muchos más anchas, ¿no? Y según el Reglamento Nacional de Edificaciones, o sea, no vamos a inventar la pólvora que dice, según nuestro reglamento peruano, dice que las zonas residenciales pueden ser hasta 2 metros las veredas. Perdón, no, en las casas. Y cuando es zona comercial cambia de 3 a 6 metros. O sea, la vereda tiene que ser 6 metros para que pueda almacenar esa cantidad de personas. Por ejemplo, ahora ya está en inicio el tema de la obra de la línea 2 del metro, ¿no? Entonces va a salir gran cantidad de las estaciones y la gente no va a estar pues en la vía pública, no va a estar en la pista, ¿no? Tiene que poder caminar en las veredas. Entonces, realmente tiene que cambiar el diseño geométrico, se tiene que respetar en el tema de la zonificación, ¿no? Cuando va a cambiar a zonas comerciales y a zonas urbanas, cuando estamos, por ejemplo, afuera de nuestras casas, como nos comentaba. Exacto. Es muy importante también decirles, chicos de primer año del Colegio Sorana de Los Ángeles, que deben de estar muy atentos a estos temas, porque nosotros como usuarios de las vías estamos dentro de una infraestructura vial. Por ejemplo, cuando nos dirigimos somos peatones y también debemos de cumplir ciertas cosas que sigan normas, para que parámetros, nosotros reglas. tengamos una buena convivencia, ¿no? Para que no sucedan accidentes de tránsito. Quizás cuando nosotros nos dirigimos a nuestro colegio andamos muy distraídos con todo lo que son las redes sociales, entonces andamos con nuestro celular. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en una intersección, que hay un crucero peatonal y por eso suceden los accidentes de tránsito. Entonces les recomiendo estar muy atentos a esta parte porque nos va a dar el ingeniero nos va a dar un poco de unos consejos para que nosotros tengamos mayor seguridad vial. Dentro de los como peatones, ya habíamos dado algunos ejemplos, pero como por ejemplo de pasajeros, ¿qué recomendaciones daría a los alumnos que se dirigen a su centro de estudios, no solo en una movilidad, sino en el transporte público? Ya, de repente para cerrar la idea también, cuando estamos próximos a un colegio, ¿no? Según nuestra normativa peruana, se tiene que reducir la velocidad de diseño, o sea, todavía es distinta en sí, ¿no? Y si está próximo a un colegio, tiene que reducirse la velocidad.
No puede ir, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, tendría que ir a mucho menos, 35 se dice, ¿no? Tal manera que pueda frenar, ¿no?, en un tiempo menor, ¿no? Entonces van a una velocidad lenta y pueda también tenerse, pues, cruceros peatonales amplios. Y si es posible también, donde está próximo al colegio, poner una reja, ¿no?, para que los chicos no crucen la vereda como protección, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace en las esquinas. En este caso, también tiene que haber un paradero establecido, ¿no?, para que se pueda estacionar los vehículos, por ejemplo, de transporte escolar, puedan tener una bahía, que no, o sea, un retiro donde se estacionen los vehículos y no obstruyan, ¿no?, el paso de los demás vehículos que pasan por esa calle, ¿no? Entonces me refiero, si está, por ejemplo, un colegio, tiene que cambiarse la velocidad de diseño, se puede, por ejemplo, crear un camellón que es una rampa, ¿no? Es como un rompemuelle, ¿no? Pero es amplio, que está a nivel de la vereda para que los chicos puedan cruzar, y eso es también una medida de reductor de velocidad, ¿no? La señalización correspondiente según el nuevo reglamento, el nuevo manual de dispositivos de control. Ahora hay nuevas señales donde indican, ¿no?, color verde fosforescente, que niños están cruzando, ¿no? Y eso se pone en el mismo crucero peatonal, ¿no? Entonces todo eso también se tiene que diseñar, ¿no? Se tiene que implementar como medida de seguridad vial. Ahora, como pasajeros, los vehículos de transporte público, ¿no?, tienen que estacionarse en el paradero respectivo, ¿no? Y los alumnos pues tienen que bajar con cuidado, ¿no? Porque a veces bajan muy acelerados, ¿no? O tener cuidado también con las personas mayores, ¿no?, que de repente bajan lento, entonces ellos de repente están un poco apurados, ¿no? Y claro, los empujan. Sí. Estos accidentes también en las mañanas que muchas veces vemos en las principales avenidas. Quiero también aprovechar para mandar un saludo especial a todos los alumnos de primer año, en especial a Jefferson, a Maricielo, a Britney, a Ariana, Jesús, a Calet, Anderson, a Mía, a Juana, en general a todos los alumnos. Yo sé que no estoy mencionando todos, pero de a poco me van a pasar sus nombres para poder saludarlos, decirles que estén muy atentos porque va a haber una pequeña evaluación. Si bien hemos hablado de los usuarios de las vías, que lo hemos definido reiteradas veces, de quiénes son los usuarios de las vías, vamos a hablar también de otros términos que son muy importantes. Por ejemplo, los alumnos nunca habrán escuchado la palabra calzada. ¿Qué significa esta palabra? Porque está en el Reglamento Nacional de Tránsito y yo sé que los alumnos quieren saber el significado. Bueno, tenemos, por ejemplo, lo que es la calzada y la acera, como dicen, ¿no? Ahora, si entendemos qué es la calzada, vemos que es la vía por donde pasan los vehículos, ¿no? Muy bien pueden pensar pues que es una pista negra, o sea, si es pavimento, si es asfalto, pero si es, por ejemplo, de concreto, no va a ser negro, entonces es color plomo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Callao sería necesario que hayan vías que sean de concreto rígido, ¿no? Estamos hablando de cemento con agregados, ¿no?, con fierro, para que puedan soportar el peso de los camiones que pasan constantemente, ¿no? Entonces sería lo ideal, ¿no?, de repente para mejorar el tema de la infraestructura, para que no existan tantos baches, ¿no? En este caso, cuando hay mucha carga pesada, es recomendable que cambie el tema del pavimento para los vehículos. Ahora, el caso de la acera, estamos hablando de las veredas, ¿no? Las veredas es diferente a la pista, porque ahí no es de asfalto, no es negro, es prácticamente las bermas, o sea, las veredas son las bermas, las aceras. Y las aceras. Ajá. Y las pistas son las calzadas. La calzada. Para que los alumnos tengan esos términos bien definidos. También es importante, justo mientras lo escuchaba hablar, era las infracciones que cometen los usuarios de las vías. Si bien habíamos mencionado eso de cruzar sin ver el semáforo, de estar distraídos con el celular, de no bajar en los paraderos autorizados, para esto hay algún tipo de infracción, ¿no?, dentro del Reglamento Nacional de Tránsito. Se les multa. ¿Hay algún tipo de penalidad para las personas que incumplen este tipo de comportamientos? Bueno, es complejo en sí, porque multar a una persona sería detenerlo, ¿no? Detenerlo, llevarlo a la comisaría y después a que pague la multa, la infracción. No es como de repente un vehículo, ¿no?
porque cuando tú conduces un vehículo se te quita el brevete, ya no puedes conducir, no puedes manejar. En cambio la persona pues que se le detenga en la cárcel, yo sí lo veo un poco complicado. Más es el tema por cuidado de su vida, ¿no? Porque, digamos, quieres cruzar una autopista, tú vas a poner en riesgo tu vida. Entonces, prácticamente el ingeniero, el planificador que hace el diseño de la vía, tiene que crear las barreras de tal manera de que el peatón ya desmotive ese cruce. Entonces, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, de que la gente ya no cruce, tengo que poner unas barreras, ¿no? En el diseño, por ejemplo, de la vía. Claro, como la vemos acá en la Avenida Colonial con Fawcett, vemos que antes se podían cruzar, pero ahora existe una barrera. Exacto. Entonces ponen ciertos mecanismos para que las personas o los usuarios de las vías tomen conciencia y así no cometan estos errores. Bueno, les comento que leyendo un poco más acerca del Reglamento Nacional de Tránsito, indican tanto los deberes y derechos de los usuarios de las vías, cómo se debería de comportar un peatón, cómo se debería de comportar un conductor y cómo se debería de comportar un pasajero. Para esto habíamos hablado que había ciertas infracciones, ¿no? Nosotros quizás comúnmente no hemos visto que por cruzar la calzada, ¿no? En luz roja cuando están los carros, ¿no? O para evitar tiempo, lo que pasa mayormente entre la avenida Venezuela y Fawcett, no les ponen como una multa, pero dentro del Reglamento Nacional de Tránsito existen ciertas infracciones, ¿no? Estén muy atentos a esta parte porque va a ser es muy importante que presten atención que sí hay infracciones para estas personas. Las pueden ser leves, pueden ser graves y muy graves, así que estén atentos, chicos, porque es parte del Reglamento Nacional de Tránsito, tanto para los peatones como los conductores y los pasajeros, para todos los usuarios de las vías. También especialista nos decía que parte de los usuarios de las vías son las personas que manejan bicicleta. Hay algunos consejos para estas personas porque si bien nos dice que tiene que haber un estudio para una infraestructura vial, vemos que no hay muchas ciclovías y quizás los alumnos de primer año quieren dirigirse a su centro de estudios en bici y no está la infraestructura vial correcta, entonces tienen cierto temor. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, realmente cuando queremos planificar el tema de crear una red compartida de ciclovías, opinión personal, yo preferiría sinceramente que se comparta con la peatonalizada, ¿no? Porque sinceramente vemos de que los vehículos de transporte público, los autos, no respetan hacia el ciclista, ¿no? Y no existe una red de ciclovías como amerite, ¿no? Como que brinde la seguridad. Además, de repente un niño, una persona quiere ir constantemente y de repente va a un lugar peligroso, hasta le pueden robar, ¿no? La bicicleta, o sea, realmente implicaría tener un buen diseño de ciclovías y aparte de la seguridad que corresponde. Ahora, para que pueda motivarse ello, tendría que hacerse un correcto diseño, una correcta señalización, y si se va a compartir, pues tendría que hacerse un carril exclusivo, ¿no? De ciclovías con dirección pues a los colegios. Creo que eso está próximo, ya se está motivando un poco más. Eso se ha visto, por ejemplo, en la Municipalidad de San Miguel, otros distritos que sinceramente están invirtiendo. Si el Callao también lo podría implementar, lo implementa, motivaría también bastante, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer también una ciclovía compartida con la vía, definitivamente tienes que pintarlo de otro color, poner unas tachas, ¿no? Y también tendría que haber un inspector, ¿no? De la municipalidad que esté apoyando también, ¿no? De tal forma que brinde una seguridad a los alumnos, ¿no? Una última pregunta que quisiera saber, y quizás muchos de los alumnos se pregunten también, es ¿quiénes son los que hacen la infraestructura vial? ¿Quiénes se encargan de este estudio? ¿Quiénes se encargan de ser las personas que fiscalizan? ¿Puedes comentarnos brevemente un poco acerca de eso? Bueno, para ver el tema de infraestructura vial, lo primordial es, como mencioné en un principio, tiene que haber un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y en el plan de desarrollo urbano implica en primer lugar lo que es la zonificación. Cambiamos la zonificación, vemos nuestra red vial, que son qué tipo de vías, la clasificación de vías, ya son vías expresas, vías arteriales, colectoras y locales, para después, de acuerdo a esta clasificación de vías, sabemos qué velocidad de diseño tengan, y de acuerdo a la velocidad de diseño, o sea, a la velocidad máximas y mínimas que
corresponda a cada tipo de vía, ¿no? Que implica lo que es la cantidad de vehículos que van a circular y qué tipo de vehículos van a pasar por ahí. Entonces se hace la señalización correspondiente, ¿no? Por ejemplo, se le puede implementar camellones, rompemuelles, pero si son vías de tránsito que van lento, son vías locales, ¿no? Vías de accesibilidad. Si son de vías de tránsito rápido, entonces ahí no amerita que ponga pues camellones, rompemuelles, ¿no? Porque estos implementos, estos dispositivos son reductores de velocidad, ¿no? O sea, iría contrasentido, ¿no? Si en una vía de tránsito rápido yo no le puedo poner pues un rompemuelle, ¿no? Un camión, ¿no? Entonces en este caso tendría que haber puentes, tendríamos que implementar camellones, tendríamos que implementar de acuerdo a la velocidad del diseño, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los encargados en sí? Tiene que ser un ingeniero planificador, ¿no? Los ingenieros de transporte. Ingeniero de transporte, ingeniero civil, porque tienes primero que hacer un estudio de suelos, el ingeniero civil geotecnista, ¿no? Hacer bien la compactación, hacer bien de acuerdo a qué tipo de vehículos pasan por ahí, le hago de concreto o le hago de asfalto, y después ya sería la planificación y el ingeniero de transporte, ¿no? Con el tema del diseño, con la simulación software, ¿no? Y todo lo que implique al final para que brinde la seguridad en sí, ¿no? El diseño geométrico. En sí, infraestructura vial es un tema muy amplio que yo sé que vamos a hablar en una entrevista más profunda para que nos pueda explicar las características, los beneficios, y para que puedan saber más todas las personas que nos están viendo acerca de ese tema tan interesante. Bueno, quiero agradecerle por toda la información que nos ha brindado. Todos los alumnos de primer año del Colegio Sorana de Los Ángeles han estado muy atentos, así que les van a hacer una pequeña evaluación. Agradecer a nuestros compañeros que se encuentran en el Centro Educativo Sorana de Los Ángeles, y no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales como TVial Oficial. ¿Algunas últimas palabras para despedirse de los alumnos? Bueno, en primer lugar, que pongan bastante de su parte, que estudien, ¿no? Y que, bueno, sean ejemplo, ¿no? Que, bueno, gracias a Dios tienen la oportunidad de prepararse y bueno, puedan ser agradecidos con sus padres, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Gracias, así que nos vemos en el próximo programa de Seguridad Vial, nuestra tarea. Gracias.